Pueden tomar asiento. Amén. 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 All right. Déjeme. Buenos días con todos. Morning, everybody. La última vez que prediqué solamente 27 minutos. Récord aquí en la iglesia. Gracias a mi señora que me apuró. No, mentira. Esta mañana voy a hacer el tiempo que me faltó, así que no estoy bromeando, ¿no? No sé si se dan cuenta, pero cada vez que yo predico, me gusta enseñar. Y no voy a cambiar esa forma tampoco hoy, ¿no? Así que cuando predique, tanto yo como ustedes, o ustedes como yo, vamos a compartir y vamos a aprender qué es lo que nos quiere decir el Señor en esta mañana. Amén. ¿Oramos? Señor, te doy gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, por lo bondadoso y amoroso que eres para con tu pueblo, Señor, por la paciencia que nos tienes, Señor. Señor, me curo detrás de tu presencia y no sea yo, Señor, quien hable. Padre, me curo detrás de tu Espíritu Santo, mi Dios. Padre, las cosas que nos enseñas, ayúdanos, Señor, a aplicarlas día a día. Y todas las cosas que hagamos y digamos, que simplemente la gloria y la honra sean para ti, Jesús. En tu nombre oramos. Amén. Amén. La historia que leyó el hermano Javier es solamente hallada en el Evangelio de Juan. Juan es el que menciona menos milagros en comparación con el resto de los otros evangelios. Juan solamente menciona 8 milagros en su evangelio, 6 de los cuales son especialmente para Juan, no se repiten más. Juan menciona de todos estos milagros, 2 en particular, y este es uno de ellos, ¿no? Y para entrar en contexto, déjeme explicarle un poquito qué es lo que está pasando aquí, ¿no? En historia, porque sinceramente cuando yo termine cuando esté terminando la prédica, tengo 2 perspectivas, 2 puntos, o usted quiere decirle, pueden llamarlo 2 puntos de vista, o la forma como voy a aplicar lo que aprendemos en esta mañana, ¿no? La historia, como lo leyó Javiercito, sucede ¿dónde? En Jerusalén. El versículo 1 nos dice que había una festividad judía. No se dice en particular qué fiesta era, pero asumimos que fue una de las 3 festividades en la que todo judío mayor de 21 años tiene que asistir. ¿Y cuáles son? Passover o Pascua, Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Pero en una de estas fiestas se encontraba Jesús en Jerusalén. Vemos que la historia toma lugar cerca del pórtico llamado ¿qué? De las ovejas. Ahora bien, habían otras puertas, otros pórticos alrededor de Jerusalén. El pórtico de las ovejas estaba localizado al noreste del muro de Jerusalén, y era la puerta por donde traían los hombres, traían sus ovejas para el sacrificio, cuando venían a sacrificar, ¿no? Al templo. Esta puerta era designada exclusivamente para eso. Todos traían sus ovejas por este pórtico, tenían que entrar por este pórtico. Cerca del pórtico de las ovejas había un estanque de aguas frescas. Y era conocido, como leímos en la historia, como el estanque de Betesda, como una piscina de Betesda. En hebreo simplemente se llama Bet Hesada y significa casa de misericordia, como el título del mensaje de esta mañana, ¿no?
Escuchen esto, y yo no creo que sea coincidencia esto es lo que está sucediendo en esta historia, porque el hombre que necesitaba misericordia iba a encontrar misericordia del Cordero cerca del pórtico de las ovejas, en un estanque llamado Misericordia. Interesante, ¿eh? Es una hermosa imagen de la compasión de Jesús, del poder sanador de nuestro Señor. Y todo esto se junta en un solo momento, ¿no? Para traer sanidad a un hombre que no tiene nombre en la historia y que ha sido inválido por 38 años. Déjeme explicarle algo ahora. Por muchísimos años, por muchísimo tiempo, historiadores y arqueólogos cuestionaron la credibilidad del Evangelio de Juan. Y este es el motivo. Era que el estanque de Betesda aún no había sido descubierto. Nadie sabía su localidad por siglos. Los teólogos liberales y los incrédulos desecharon esta historia y pensaron que todo era un cuento, una fábula, que fue inventado. Y decían, si el libro de Juan no puede probar esto, entonces todo el libro de Juan es falso. Y este era el pensamiento por siglos y siglos, ¿no? Pero vino un descubrimiento maravilloso. A finales del siglo XIX, en 1888, un arqueólogo alemán llamado Konrad Schripp desenterró el estanque de Betesda. Y es interesante cuando la arqueología y la historia se juntan y dan verdad a lo que nos muestra la Biblia. Interesantísimo, ¿cierto? Durante las excavaciones en 1956, los arqueólogos desenterraron un estanque rectangular con un pórtico a cada lado y un quinto pórtico dividiendo dos estanques rectangulares. Sabemos que es el pórtico de las ovejas, ¿no? Y se identificaron ese estanque como el estanque de Betesda. Es mi inglés, me confundo. Estos 5 pórticos en los perímetros, están en los perímetros, ¿no? Y uno entre ellos se dividían estos estanques rectangulares. Y va preciso con el versículo 2, que dice, un estanque llamado en hebreo, el cual tiene 5 pórticos. Todo esto descubrieron en las excavaciones. Este estanque o piscina, como quieran llamarlo, es enorme. ¿Saben? Cuando yo leía o investigaba esta porción de la Escritura, ¿no? Uno se imagina un estanque, una piscina regular, ¿no? Como la piscina de cada vecindario, ¿no? Sí, bueno, no es gran cosa, pero no pensaba en algo monumental. Era enorme, es enorme. Pero cuando lees y averiguas las dimensiones, y eso que aún no ha sido desenterrada completamente, porque hoy por hoy se alarga tanto que no pueden destruir casas para poder continuar desenterrando la piscina o el estanque de Betesda. Así de largo es. Este estanque que han descubierto, o que descubrió el arqueólogo, mide, lo digo en metros y después lo decía en pies, ¿no? Más que una piscina olímpica. Mide 50 metros de largo, o mejor dicho, 164 pies de largo, por 25 metros de anchos,
82 pies de ancho. ¿Se imaginan eso, lo grande que es? Lo inmenso. Y eso es solamente la mitad de lo que han descubierto. En un lado de la piscina, de profundidad tiene solamente 40 pies. De un lado de la piscina, 40 pies. Hoy por hoy se encuentran ruinas de una civilización que se armó y vinieron los asirios y lo destruyeron. Aún se encuentra como centro histórico, ¿no? Tenía 40 pies de profundidad de un lado de la piscina, 12 metros de profundidad. Enorme, enorme. Hoy está seca, ¿no? Les explico todo esto para que tengan un sentido de la enormidad del tamaño de este estanque, porque nos va a ayudar a entender la dinámica en esta mañana, de la historia en esta mañana. Particularmente el verso 3, porque dice, en estos yacía le doy un avance, ¿no? Una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Esto cambia la dinámica de la historia, ¿no? Porque si pensamos que era una piscinita como la que pensaba yo, pues totalmente equivocado. La Biblia dice una multitud de enfermos. En nuestra Biblia en inglés dice great multitude, o sea, bastantes. Y este estanque era más grande que una piscina olímpica. Entiendan, la enormidad del estanque, cambia la perspectiva de la historia. ¿Saben por qué? Gracias por preguntar. Porque cuando la Biblia habla de multitud, ¿y cómo es que podemos medir multitud cuando habla la Biblia? Bueno, hablando comparativamente, podemos ver un par de veces en la Biblia cuando el término multitud se ha referido, ¿no? La primera encontramos en Mateo 15, la alimentación de los 4,000 hombres. Dice la Biblia que hay una multitud de hombres. Y si a esto le añadimos las mujeres, vendrían a ser como 8,000 personas, sin contar los niños. La otra la encontramos en Marcos, en el capítulo 6, ¿no? En la alimentación de los 5,000. 5,000 hombres. La Biblia dice una multitud. Ahora, si nosotros añadimos a las mujeres son 10,000, más a los niños póngale 12,000 personas. Cuando la Biblia habla de multitud, habla de miles. Ahora, si usamos esa misma terminología en este pasaje, aquí en el pasaje de Juan, al describir la cantidad de enfermos, paralíticos, ciegos, cojos, acostados en el piso, esperando que el movimiento de las aguas se mueva en el estanque, eran muchísimos. Cambia la imagen, ¿verdad? Ya nos cambió la imagen. Déjeme leer el versículo 4. Dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Porque el ángel descendía de tiempo en tiempo. Yo estoy leyendo de mi Reina Valera, ¿no? Algunas otras versiones, escuchen bien, algunas otras versiones, como la Nueva Versión Internacional, como la Reina Valera actualizada, como la Palabra de Dios habla, como la nueva traducción viviente, no tienen este versículo. No encuentren ese versículo. Y la razón es que en algunos
manuscritos antiguos de la Biblia no tienen este versículo. Y algunos manuscritos antiguos de la Biblia sí tienen este versículo. Aquellos que fueron parte de la traducción moderna, en precaución a todo esto, no la incluyen por la razón que les expliqué. Algunos manuscritos antiguos la tienen y otros manuscritos no lo tienen. Pero personalmente yo creo que este versículo debería o ser incluido en este pasaje. Por dos razones. Por simple dos razones. Primero, porque obviamente algún tipo de milagro estaba sucediendo en este estanque. Algo milagroso estaba ocurriendo en las aguas cuando las agitaban. Y alguien era sanado. Y vemos que la gente se amontonaba alrededor. Miles de personas. Perdón. Un comercial. Miles de personas se arremolinaban alrededor de la piscina, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año. ¿Por qué? Porque algo milagroso estaba sucediendo. Si no hubiera sido así, la gente no se hubiera amontonado, ¿no? Pero al leer los comentarios, te dan varias explicaciones, ¿no? Pero claramente algo milagroso estaba sucediendo en este lugar. La gente se hubiera ido hace tiempo si no hubiera sucedido esto. Y esto sucedía en cualquier momento. No tenía un tiempo designado en que el agua se iba a mover. No sabían en qué momento iba a llegar el ángel, ¿no? No había un time clock para que le decía, hey, un time frame. ¿Ves que yo sé inglés? No había un tiempo designado, pero la gente se arremolinaba alrededor de esto. Claramente algún tipo de milagro existía en ese momento. Segundo, y aunque parezca extraño y peculiar para nosotros, la idea de que Dios mandaba un ángel a agitar las aguas y que había una virtud milagrosa al agitar las aguas, y aunque nos parezca extraño y peculiar, no quiero que pasen por alto, que esto no es muy convencional, ¿no? Porque hay varias cosas en la Biblia que Dios ha hecho históricamente que nos parece extraño y peculiar, incluyendo la forma como Dios muchas veces ha decidido curar a la gente. Y lo ha hecho de formas únicas, ¿no? Le doy un ejemplo. El general asirio, Naamán. ¿Cuántos se acuerdan de él? En Segunda de Reyes, capítulo 5. ¿Qué es lo que hace? Cuando viene el profeta y le dice, tienes que irte al río Jordán, zambullirte 7 veces y serás limpio. ¿De qué? De tu lepra. ¿Qué es lo que dice Naamán? Pero en mi país tengo mejores ríos más limpios. Siempre con un rechazo a lo que nos dicen. Algo no peculiar. Pero el profeta intercede, habla con el general obedece y se va, se zambulle. ¿Y qué sucede? Quedó limpio de su lepra. Extraño, pero se curó. Hay otra historia en Números 21. ¿Cuándo se acuerdan del número 21? Los agarré ahí. El pueblo de Dios, Israel, se rebela contra Dios. ¿Dios qué hace? Envía serpientes ardientes. Cuando los mordían, se morían. Los israelitas se asustan y salen corriendo y buscan a Moisés. Dios habla a Moisés en su compasión y misericordia. ¿Y qué le dice? Levanta un asta y en la punta del asta pon la cabeza de una
y una serpiente de bronce, ¿no? Aquel quien la mire será ¿qué? Salvo o salvo, como quieran decir, ¿no? ¿Extraño? Sí. ¿Peculiar? También, ¿verdad? Pero esto también refleja, esa historia refleja, Jesús refleja esto en el Evangelio, ¿no? De Juan, en el capítulo 3, cuando nos dice a una imagen cuando Él se ha levantado, ¿no? En la cruz, cualquier persona que lo mire o lo vea será ¿qué? Salvo. Dios usa algo poco convencional en Números 21 para dar vida. ¿A quién? A los israelitas. Y si quieren algo más, en Isaías capítulo 38, la historia del rey Ezequías, ¿se acuerdan que estaba enfermo? Tenía llagas, ¿no? Y le dijeron, Ezequías, that's it for you. Que viene, Dios instruye al profeta Isaías y le dice, hagan una masa de higo y úntensela al rey y será sano. ¿Extraño? Sí. ¿Poco convencional? Sí. Pero lo sanó. Y eso es exactamente lo que sucedió aquí. Al ver todo esto, creo que es posible, cuando vemos la historia del capítulo 5 de Juan, es posible que Dios haya enviado un ángel y haya agitado las aguas. Y alguien se haya sanado, para sanar a multitudes, ¿no? Puede haber sido una provisión de gracia de Dios para la gente enferma de ese tiempo. Déjeme decirle algo más, ¿no? Cada práctica en la Biblia no es necesariamente o no tiene que volverse un patrón. Solo porque alguien ha sido sanado exclusivamente de cierta forma. No tiene que convertirse en un patrón. Cada práctica en la Biblia. En Santiago capítulo 5, versículo 14, ¿qué es lo que dice? ¿Se acuerdan? Lean sus Biblias. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Eso es un patrón que nos llaman a orar por aquellos que se enferman. No toda práctica en la Biblia tiene que ser necesaria. O se lo digo en inglés. Come on, you tell me. Ese es un patrón que se puede practicar, que podemos practicar sanamente, el orar. No toda práctica es un patrón. Volviendo al versículo 4, ¿no? Lo tengas o no ese versículo en tu Biblia, lo cierto del caso es que... Está, ahora sí. Este está de adorno, espérate. Aló, ok. Dentro de esta multitud había este hombre inválido por 38 años. Cuando bajaba el ángel, él no podía moverse, no podía llegar a las aguas, no tenía ayuda. Yo quiero que se pongan en el lugar, o nos pongamos en el lugar de este hombre. Todo el mundo te pasaba por encima, te pisaba, corrían porque querían llegar a su milagro. Pueden imaginarse o imaginarnos el desgano y el desaliento de este hombre. Estar enfermo de algo así por 38 años y que todo el mundo te empuje y que salte sobre ti para poder llegar al agua y tú simplemente observando. Miren conmigo el versículo 6.
Miren lo que dice. Cuando Jesús lo vio acostado, y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: le hace Jesús, lo ve y le hace una pregunta muy importante, pero muy importante. ¿Quieres ser sano? Si te preguntan a ti, ¿quieres ser sano? ¿Cuál es tu respuesta? Sí, Señor. ¿Quién no va a querer ser sano? Meditemos. ¿Por qué Jesús le pregunta a este hombre, ¿quieres ser sano? Interesantísimo, ¿no? Lo que les voy a decir es una verdad. Hay gente que no quieren ser sanos. Hermano, pero usted... Espérenme un poquito. ¿Qué quiero decir con esto? Hay gente que alguien los hirió y se vuelven ásperos, se vuelven agrios, se vuelven rencorosos. No quieren ser sanos. Les gusta ser amargados, les gusta vivir rencorosamente. Se ponen como el limón, agrios. Hay gente que prefiere chismosear de su problema en vez de mantenerse callados. No quieren ser sanos. Les encanta el chisme. Y hay dos tipos de chismosos, ¿verdad? El que habla y el que escucha. Hay gente que prefiere morir en su pecado en vez de ponerse a cuentas con Dios. No quieren ser sanos. A la gente les gusta su estilo de vida. Y hay mucha gente así, aunque no parezca mentira, aunque parezca broma, pero hay mucha gente así. Les gusta estar amargados, estar agrios, rencorosos, no perdonan a otros. Les gusta su estilo de vida. No quieren ser sanos. Espero que en esta iglesia no suceda esto, ¿no? Una iglesia allá en Main Street. Espero que cuando Dios te muestre o nos muestre cosas en nuestra vida por arreglar, escuchemos y actuemos como Él ordena, ¿no? Y no decir está bien. No, todo está bien, Señor. No. Cuando sabemos que todo está mal. ¿Quieres ser sano? Espero que todos digamos al Señor, ayúdame, Señor. Ayúdame a poder caminar en este mundo, aún con mis fallas, pero sabiendo que puedo llegar a ser mejor cada día. Jesús le pregunta algo importante y este hombre responde, ¿no? Voy a leer del versículo 7 al 9. Ya me quedan 5 minutos. Me está chequeando mi Señor. Dice el versículo 7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el agua cuando se agita, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Como le dije al principio, ¿no? Dos diferentes perspectivas o dos diferentes puntos de vista que lo podemos utilizar como aplicaciones para cada uno de nosotros y como iglesia también.
No, la primera perspectiva es la perspectiva o el punto de vista pastoral. Y esto incluye a los diáconos, a los síndicos, a los maestros de escuela dominical y a todos los que hacemos ministerio, a todos los que tenemos el chance de poder hablar a otra gente de Jesús. Y la segunda es la perspectiva humana, el punto de vista de cada uno de nosotros. Y hablando de la perspectiva pastoral, ¿no? O la que nos envuelve en el ministerio, al leer esta historia de Juan 5, me hizo recordar la iglesia que planté en Brooklyn, ¿verdad? Conforme iba leyendo, y decía, wow, realmente, Señor, los errores que cometí, no, y las cosas que aprendí. Pero una cosa aprendí, ¿no? Yo daba mucho tiempo. Cuando tú plantas una iglesia y comienza de cero, bueno, es mucho trabajo, porque pero es demasiado trabajo. Yo tenía trabajo full time. Yo tenía que prepararme para enseñar los miércoles y predicar los domingos. Y iba a los servicios de oración durante los viernes y tenía que asistir al servicio en inglés, porque todavía parte de la congregación en inglés. Y quienes sufrían era mi familia. Parte del paquete que nos da cuando Dios tiene un llamado, ¿no? La iglesia comenzó a crecer y había gente sólida. Pero esa misma gente te traía a otra gente y tenías que dedicarle tiempo. Y habían formas. Había llegado a mi casa, estaba hasta las 2 de la mañana despierto. Y tenían que levantarme a las 5 o 6 para ir a trabajar. O sea, iba en el tren y iba así, ¿no? Llegaba al trabajo, felizmente que mi trabajo no es muy físico, podía leer en el tiempo del trabajo, ¿no? Pero conforme iba avanzando, yo tuve que tomar decisiones. ¿Es esto saludable para la iglesia? ¿Es esto lo que Dios quiere que yo diga? ¿Es esto lo que Dios me está mandando a hacer? Y muchas veces, tenemos que decir no a muchas cosas. Hablando de la perspectiva pastoral, ¿no? Y al leer esto, me hacía recordar, estaba sobrecargado, ¿no? Y cuando lees Juan 5, con toda esta multitud acostada, esperando su milagro, entre miles de personas, escuchen esto, por favor. Jesús pasó sobre todo ese gentío solamente para llegar a este paralítico. Jesús pasó por miles de gente solamente para llegar a este único hombre. Esto en el ministerio es algo desafiante. ¿A quién debo decir no o a quién tengo que decirle sí? ¿Qué es lo que le conviene al cuerpo y qué es lo que no le conviene al cuerpo? Ministerialmente hablando, ¿no? Jesús más adelante en el versículo 19 de Juan 5 dice esto. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y después en Juan 12, no tienen que ir ahí, yo lo voy a leer, Jesús dice, yo no digo nada, excepto lo que mi Padre me dice qué decir y cómo decirlo. Jesús hacía solo lo que el Padre le mandaba a hacer. Y eso nos debe motivar a los que de alguna u otra forma hacemos ministerio. ¿Qué quiere decir con eso, hermano? Que muchas veces
Siempre, todo el tiempo, tenemos que entonarnos con Dios. Pedirle al Señor que nos ayude a entender cuál es el deseo de Él. Que nos ayude cuando tengamos que hacer ministerio. No podemos guiarnos de nuestras propias emociones, sino simplemente bajo la guía del Espíritu Santo. En otras palabras, ¿no? Dejemos y pongamos todo en las manos del Señor. Y Él dirigirá nuestros pasos. Y cuando ministramos a otras personas, podremos guiarlos al Señor. Pero es el Señor quien está en control, no nosotros. Amén. Nosotros como ministros somos tan humanos como cualquier otra persona. Tenemos caídas, tenemos faltas, cometemos errores, no somos perfectos. Pero cuando ministramos, nuestra mejor forma de ayudar a otros es guiándolos a Jesús. Pedir al Señor que nos ayude a hacer su voluntad. Muchos, siempre me voy ahí a que no blume. Muchos dicen que el ministerio es esto, ¿no? Que el evangelio es esto. Es un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde encontrar pan. Simplemente eso. Por eso que la iglesia siempre tiene que orar por sus líderes, por sus hermanos que están en el ministerio, como cuerpo. Jesús exclusivamente pasó por todo eso, porque el Señor, su Padre, le dijo, ve a Él. La segunda perspectiva viene de la perspectiva de la experiencia de nosotros como seres humanos, ¿no? Mira, Jesús ha sido dirigido por el Padre que pase sobre mucha gente para llegar a este paralítico, al que Dios eligió en sanar en ese día tan particular. ¿Y el resto qué? ¿Qué del resto de los que estaban alrededor de la piscina? ¿Por qué todo el mundo no fue sano? ¿Por qué Jesús no dijo las mismas palabras en voz alta a todos en el estanque? Y quizás todos hubieran sido sanos en ese día. Y estos son el tipo de preguntas con las que mucha gente hoy en día, ¿no?, luchan. ¿Por qué mi esposo no se quedó en casa? ¿Por qué mi hijo no sobrevivió? ¿Por qué esa persona tuvo que hacer tan mala decisión? ¿Por qué mis padres no terminaron juntos? Son preguntas actuales, ¿no? Si Dios puede hacer grandes cosas, ¿por qué no las hace por mí? Les aseguro que mucha gente en el estanque, al ver a Jesús acercarse al paralítico y sanarlo, se preguntaron, Jesús, ¿y mi milagro qué? O se preguntaron, ¿qué tan importante soy yo para Dios? Se preocupa por uno, pero no se preocupa por otros. ¿Alguna vez te has sentido que tu milagro no ha sido respondido? Oh, Señor, pasaste por alto lo que yo te pedí. ¿Qué pasó, Señor? Si todos somos tus hijos.
Dios hizo algo por algo, pero quizás no por ti. El punto es este, que no quiero correrme de las preguntas difíciles. Y estas son preguntas legítimas, que uno se cuestiona o la gente de afuera se cuestiona. Habían miles de personas que no consiguieron su milagro ese día. Solo este hombre, según la historia, ¿no? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué pasaste por todos y sanaste solamente a este? Yo personalmente creo que es importante admitir que no sabemos la respuesta para esto. Es importantísimo, porque no la sé, y yo creo que nadie la sabe. Y es importantísimo admitir de que no sabemos la respuesta para esto. Que hay cosas de este lado de la vida que no seremos capaces de entender, que no podremos captar con nuestra capacidad humana o entender el corazón y la mente de Dios. ¿Por qué hacer algo milagroso para cierta gente, pero no para esta gente? ¿Por qué responde a esta oración y no responde a esta? Va a haber muchísimas cosas en el transcurso de nuestras vidas que no necesariamente tienen sentido de este lado de la vida, en este mundo. Pero no podemos tener tampoco nuestra propia teología, ¿no? Por algo en el cual no hay respuestas. Le doy un ejemplo. Ha habido veces en que la gente que ha dicho cosas con buenas intenciones, pero que estaban fuera de lugar. Cosas que han dicho fuera de lugar por personas con buenas intenciones. Le doy un ejemplo, por ejemplo. En el velorio de un niño, no podemos decir, ay, es que Jesús necesitaba un angelito. Esa es gente creando su propia teología. Porque no sabemos la respuesta para muchas cosas. Tenemos que simplemente y muchas veces quedarnos callados en estas perspectivas y en estas aplicaciones. Yo creo que Dios nos está mostrando y nos está enseñando como iglesia a crecer. Y para crecer tenemos que meternos más en su palabra. Tenemos una escuela dominical sólida. Tenemos unos maestros sólidos. Tenemos un pastor Edgar sólido. Tenemos predicadores sólidos. Tenemos todo sólido en esta iglesia. Pero tenemos como cuerpo juntarnos y aprender mutuamente qué es lo que el Señor quiere que hagamos. Amén. Dios lo bendiga en esta mañana. Y si antes que me vaya, y si por si acaso aún se sienten confundidos, ¿no? El apóstol Pablo, el rey David, en el Salmo 22 dice esto. Esto es simplemente para que son las mismas palabras que repitió Jesús en la cruz, ¿no? Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no me respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas en las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Y el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 13, versículo 12. Escuchen esto. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Amén. Para las cosas que no sabemos, aferrémonos a estos versículos. Y que Dios nos ayude a seguir caminando, a seguir creciendo, juntos, como Él lo desea. Dios lo bendiga. Amén.